medios. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Si le decía, entramos en contacto con Sandra Rodríguez Wong, consejera jurídica de Coahuila, y con ella abordamos este tema de la posibilidad de que Coahuila lleve la iniciativa de prohibir en definitiva las corridas de toros en el estado. Gracias, consejera, por estar con nosotros. Le saluda Marcela Pámanes, en el estudio Juan Ceballos, Diana Torres. Para platicar de este tema, hace un momento platicamos también con Armando Guadiana Tijerina, presidente de la Asociación de Claridad y Participación Ciudadana, en torno a esto mismo, de cómo se levantó aquí pues la prohibición, por lo menos en la Plaza de Toros Torreón, para que no tuvieran lugar las corridas de toros, es decir, esa prohibición queda de lado. Y me gustaría conocer entonces cuál es la postura jurídica de Coahuila respecto al tema. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días. Buenos días, Juan y Diana. Buenos días, gracias por llamarnos y por estar interesados en el tema. Fíjate que el tema es un tema muy relevante, y es a nivel nacional un tema importante. Se considera que es una de las oportunidades para poder llevar el tema a un plano nacional. Se habla del maltrato, del derecho humano al ambiente digno y a un medio ambiente adecuado. Y eso, pues obviamente está en pugna, y no seríamos el primer estado en el que se dieran la pugna de los dos derechos de los que habla el juez. El juez señala que la tauromaquia es arte y es cultura. Nosotros señalamos, tanto en la iniciativa como en la exposición de motivos de la iniciativa, pues se señaló que se trata de proteger a los menores de edad, por lo que la prohibición de ellos debe de ser tajante y debe de haber una intervención por parte del Estado precisamente para que los menores no vean este tipo de espectáculos, además de que está sustentada en recomendaciones de la Convención o del Comité Revisor de la Convención de los Derechos del Niño, quienes prohíben en forma tajante que los menores, o que se prohíben los estados parte, y México es uno de ellos, que se prohíben los estados partes este tipo de espectáculos. Uh-huh. En segundo término, se habla de un ambiente digno y un ambiente adecuado. Y eso lo vemos reflejado también en criterios que ya emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es el maltrato a los animales y como es la prohibición de animales en circo. Quedó muy establecido por los ministros de la Suprema Corte cuáles son lo que debemos distinguir por cultura, por arte, por tradiciones, y lo que es un maltrato real a un animal. Y por lo tanto eso se traduce en un medio ambiente adecuado y un medio ambiente sin violencia. Entonces, precisamente esos serían los argumentos que nos harían solicitar la intervención del órgano o del tribunal máximo para que determine, en definitiva, si se permitirían o no las corridas de toros en todo el país. Uh-huh. Y esto implicaría la posibilidad de que no existieran amparos ya de por medio, y que entonces no se dieran situaciones como la que se está dando también acá en Torreón, en función de que el amparo solicitado fue ganado por quienes lo interpusieron. Es muy lamentable que de 12 resoluciones una sola haya salido en ese sentido, por cuestiones del criterio. Pero eso es lo que nos va a permitir que en definitiva se defina si hay o no corridas de toros. Uh-huh. O sea, es la oportunidad que se tenía precisamente pues para poder hacer la solicitud a un tribunal de alzada que intervenga. Uh-huh. Y bueno, de acuerdo a lo que nos ha contado, consejera, el procedimiento jurídico, ustedes lo van a iniciar con toda esta argumentación, lo llevarán a la Suprema Corte de Justicia, y entonces ahí ya se detendrá pues para el análisis y la reflexión pues de los magistrados. Se vertirán obviamente se tendrá que impugnar la resolución del juzgado o del juez tercero, que en su carácter de juez pues es un juez de distrito, y que hay autoridades superiores que podrán echar abajo la resolución, o en su momento la resolución pues se remita a la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. Los argumentos pues son básicamente los que estamos mencionando. Te digo, no es un problema nuevo, probablemente es nuevo en nuestro país,
pero es una pugna que se ha dado en cuanto a la protección de los derechos de las personas, de los animales y el derecho a la cultura o al arte, como así lo señala el juzgador. Ya. Creo yo que el juzgador tomó algunas de las sentencias y de las resoluciones que se tomaron en países donde se permite y en provincias donde se permite, como las sentencias de Colombia, que son básicamente su plataforma para él poder desplegar los argumentos a favor. Uh-huh. Que te digo, no es algo que no se ha discutido en nuestro país y que yo creo que son temas importantes a discutir. Ajá. Pero esto llevará tiempo, seguramente, y esfuerzo y recursos. Pues obviamente llevará tiempo, los recursos, pues nosotros tenemos que iniciar un proceso como se inicia con muchas reformas y como se ha iniciado con otras. Te puedo mencionar el divorcio encausado, que también se llevó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahorita el divorcio sin causa es un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro del país. Uh-huh. Te puedo hablar del matrimonio entre personas del mismo sexo, que también es un recurso que se llevó ante la Suprema Corte y que en su momento se determinó por la Corte un criterio distinto al que se venía pronunciando con muchísimos años antes, ¿verdad? Porque sí, los criterios obviamente de derechos humanos y de pugna de esos derechos o de defensa de un derecho en coalición con otro, pues tienen que irse determinando. Uh-huh. Bien, y entonces tenemos un tiempo determinado como para que finalmente se resuelva a favor esta iniciativa que se está promoviendo. Pues finalmente sí se llevaría algunos meses, precisamente para poder estar corriendo los términos para nosotros poder presentar el recurso, y después la Corte pues incluso se allega de algunos elementos ellos específicos para poder tomar una determinación. Después se sube a una sala y después pues se determina por parte del magistrado, se elabora el proyecto y se toma una determinación final por pleno. Ajá, y entonces con base a todos estos argumentos de los que ya me ha platicado, consejera, ¿esto sería más que suficiente como para que avanzara? ¿Ustedes creen que es sólido, fuerte la argumentación? No es la discusión nada más propia del estado de Coahuila. La discusión se ha dado en otros países y se está dando en otros países. Y precisamente avanzar hacia una cultura de respeto a los derechos humanos y avanzar a una cultura de respeto al medio ambiente sería un tema trascendente, que se pudiera determinar que el respeto al medio ambiente lleva implícito el respeto a todo ser vivo. Ajá, muy bien. Entonces, esto quiere decir que en tanto no haya una resolución por parte del máximo órgano, el amparo que se ganó estará vigente y se podrán organizar corridas de toros en la Plaza de Toros Torreón. Pues así es, porque el juez así lo señala, siempre y cuando cumpla los requisitos que la ley establece, también así lo señala, ¿verdad? Con esa salvedad. Bien, pues consejera, muchísimas gracias por estar con nosotros en Contextos y por ofrecernos el punto de vista desde el aparato de la Consejería Jurídica de Coahuila. Gracias. Gracias, qué amable. Hasta luego, gracias.